continuando entonces con este otro ejercicio, nos dice, en los vértices del triángulo de la figura hay tres cargas eléctricas, cuyos valores son QA 25 por 10 a la menos 7 coulomb, QB 9 por 10 a la menos 5 coulomb y QC 16 por 10 a la menos 7 coulomb. Calcular el módulo de la fuerza resultante que actúa sobre QC por efecto de las otras dos. Es decir, que QC es la carga que se va a mover. Bien. Veamos entonces qué ocurre aquí. Tenemos el triángulo, me indican QA, QB, QC. La distancia que hay entre A y C es de 9 centímetros y el ángulo es de 60 grados. Bien. Lo primero que debemos hacer, como vimos en el ejercicio anterior, es la representación gráfica de esas fuerzas que se van a generar allí. Entonces, vamos a empezar a accionar. Veamos, QA con respecto a QC, las dos son positivas, hay una fuerza de repulsión, o sea que QC se va a mover hacia la derecha. Bien, tal como lo vemos acá. Aquí está el vector de la fuerza AC. Bien. Veamos ahora QA con respecto a QC. Del mismo modo, son positivas, hay una fuerza de repulsión, QC se va a mover hacia abajo, pero de forma inclinada, tal cual como como lo vemos aquí. En el mismo sentido, va inclinada hacia abajo. Fuerza BC, ¿verdad? Veamos entonces, ¿cómo sabemos cuál es la fuerza que resulta entre estas dos, fuerza AC y fuerza BC? Aplicamos la regla del paralelogramo. Trazamos por este vector una paralela a este vector y por este vector trazamos una paralela a este vector. Y de allí entonces surge nuestra fuerza resultante. Fíjense, es obvio que acá nos está formando un ángulo de 90 grados, es decir, evidentemente esto es una horizontal, pero esto no es una vertical. O sea que aquí no hay perpendicularidad. Por lo tanto, el ángulo es distinto de 90 grados. Eso significa que para nosotros calcular la fuerza resultante, debemos aplicar la ley del coseno. Entonces veamos, aquí me dice, como fuerza AC y fuerza BC no son perpendiculares, para calcular la resultante tenemos que aplicar el teorema del coseno. Bien. Igual que el ejercicio anterior, vamos a determinar primero las distancias que necesitamos. Yo necesito en este caso la distancia AC y la distancia BC. Si observo, ya tengo la distancia AC, me falta la distancia BC. Entonces vamos a calcularla. Cálculo de la distancia BC. Represento nuevamente el triángulo y me doy cuenta que tengo como dato estos 9 centímetros que representan el cateto adyacente. Este es el cateto adyacente con respecto a este ángulo, porque es la base, fíjense. Entonces, ¿qué razón trigonométrica me relaciona a mí el cateto adyacente y el que quiero determinar, que es la distancia BC, que sería en este caso la hipotenusa? Entonces, el dato que tengo es el adyacente y necesito la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona adyacente con hipotenusa? El coseno. El coseno del ángulo, coseno de 60, es el cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es el segmento AC, ¿verdad? Sobre la hipotenusa, que es el segmento BC. Despejando entonces el segmento BC, aparece que ese segmento BC es el segmento AC dividido sobre el coseno de 60. Entonces, el segmento AC son 9 centímetros dividido entre el coseno de 60, que es un medio. Aplicando aquí una doble C, ¿verdad? Me da que 2 por 9, 18 centímetros. Es decir, el segmento BC son 18 centímetros. Vamos entonces ahora a calcular las fuerzas, tal como nos indica aquí, cálculo de la fuerza. Empecemos, fuerza AC. Entonces la fuerza AC sería K por QA por QC sobre la distancia AC al cuadrado. ¿Bien? Tenemos todos nuestros datos, la distancia la llevamos a metros, la K está en el vacío, sustituimos y encontramos que esa fuerza AC nos da 4,44 newton. Una acotación acá. Recuerden que la simbología correcta, o la nomenclatura correcta de las fuerzas en el Newton es una N mayúscula. ¿Okay? Acá en el libro lo abrevian como NEW, pero la correcta es N mayúscula, tal como lo hemos visto. ¿Okay? Calculemos ahora la fuerza BC. Entonces, QB, QC y la distancia BC en metros, ¿verdad? Nuestro modelo quedaría K por QB por QC sobre la distancia BC al cuadrado. Sustituyendo, encontramos que esa fuerza BC es de 4 newton. Cálculo de la fuerza resultante. Veamos entonces nuevamente nuestra representación gráfica, ¿verdad? De las dos fuerzas y la resultante. Entonces tenemos por el teorema
o la ley del coseno nos dice que esa fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza AC al cuadrado más la fuerza BC al cuadrado menos 2 veces la fuerza AC por la fuerza BC por el coseno de 180 menos alfa, ¿ok? 180 menos alfa. Este alfa, pues es el ángulo que se está formando aquí, que es de 60 grados. ¿Okay? Entonces, nos quedaría, al sustituir, recuerden, quiero eliminar este cuadrado porque yo solo necesito la fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante sería la raíz cuadrada de estos valores que tengo acá. Entonces, fuerza AC al cuadrado más fuerza BC al cuadrado menos 2 veces la fuerza AC por la fuerza BC por el coseno, 180 menos 60, esos son 120. Fíjense que aquí está pues la explicación de dónde sale realmente el ángulo que está formando nuestra fuerza resultante. ¿Sí? Fíjense que me dice que es 180 menos 60. 180, recuerden que no es otra cosa que yo trazara por aquí o continuar este segmento a la horizontal, me está formando 180 grados. Y al yo restarle este ángulo de 60, pues me queda este ángulo que se está formando aquí, que no es otra cosa que 120 grados. ¿Okay? Entonces, de allí es que surge que la fuerza resultante sería 7,31 newtons, respondiendo entonces que sobre QC actúa una fuerza de módulo de 7,31 newtons.